tocaría de uso adecuado del masaje terapéutico, ¿vale? Entonces, empezamos hablando un poquito de la anatomía, ajá, del cuerpo, de la fisiología, porque para poder dar, pues como tal, el masaje, tiene que saber toda esta parte, ¿no? Del hueso, observar el cuerpo en el paciente. No solamente consiste en, ¿sabes qué? Bueno, colócate boca abajo, voy a aplicar mi aceite, ajá, y voy a empezar a hacer maniobras, ajá, o manipulaciones del masaje que a lo mejor no tenemos tanta noción, ¿no? Entonces, el masaje terapéutico tiene como base, pues, la anatomía, la fisiología del cuerpo, ajá, conocerlo. La observación es lo primero que se realiza en un buen masaje terapéutico. El poder analizar al paciente en cuestión a su posición, vemos la posición anatómica correcta, en la cual a lo mejor es una manera de poder revisar las estructuras, ajá, anatómicas del paciente, en este caso en cuestión a su musculatura, sus huesos, ¿no? Si hay alguna deformidad o bien si hay algún tipo de alteración que pudiera presentar y dónde vas a poder ejecutar el, el masaje, ¿no? En este caso, el masaje consiste como tal en que es un medio físico manual que trata al ser humano para mejorar la calidad de vida. Ajá. Consiste en una serie de maniobras que se llevan a cabo como método de preparación para los tejidos. Entonces, por consiguiente, tenemos que definir exactamente cómo vas a hacer ese masaje, ¿no? ¿Vas a estimular algunas áreas musculares o vas a relajarlas? No nada más consiste en, nuevamente, todo tienes que relajar o todo tienes que tonificar. Va a depender de la musculatura, va a depender como tal del paciente, sus alteraciones que tenga, patologías. Entonces, es por eso que llamamos terapéutico, ¿no? Porque entramos ya más allá de solamente la observación del paciente, ajá, o bien solamente la relajación. Entonces, aquí se parte de solamente guiarnos a una dirección. En este caso, se amplía más un poquito el concepto, ¿no? De ver al paciente. Entonces, en esta posición se debe de observar con las palmas viendo hacia adelante. Si a lo mejor tenemos el brazo un poco más, a lo mejor más grande, más inflamado, a lo mejor está roja la zona, haciendo un masaje correcto, o sabes qué, pues esta zona está muy afectada, tiene mucha dolencia, no puedo hacer un masaje profundo, ajá, no puedo entrar a la musculatura profunda, ¿por qué? Porque puedo lastimar. En lugar de ayudar al paciente, lo voy a perjudicar. Entonces, es ahí la importancia de saber valorar primero, ¿no? Inspeccionar, observar a mi paciente, dónde voy a dar ese masaje. Porque este masaje consiste, pues, en un medio
observando, tocando al paciente, palpando al paciente, pues vas a ir detectando cualquier alteración en estas etapas que tiene o estas capas que tiene el cuerpo, ¿no? Ok, entonces platicábamos en cuestión al masaje que como tal tenemos que evaluar al paciente, tenemos que definir dónde vamos a actuar con ese medio físico manual, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Por consiguiente, este masaje terapéutico, pues, tiene consigo ciertas características, ajá, dependiendo qué es lo que yo voy a hacer. Es por ello que no nada más es untar aceite, hacer movimientos con las manos, sino como tal, manipulaciones específicas, maniobras específicas, ajá, que ahorita vamos a tocar algunas de ellas, en las cuales tienen una función en específico. En este caso tenemos sus características en el masaje, una de las cuales, bueno, que son a lo mejor más generales, más conocidas, ajá, que en primer plano tenemos el efecto analgésico, ¿no? El masaje terapéutico nos va a dar un efecto analgésico, nos va a quitar pues esa molestia, ese dolor que presento en el área, ayuda a la prevención de lesiones de partes blandas, ajá, músculos, tendones, fascias y bursas. Estimula la circulación sanguínea y linfática, dependiendo cómo voy a actuar en mi masaje, ¿no? En qué dirección lo voy a hacer. Elimina toxinas y sustancias de desecho metabólico al realizar todo ese recorrido, ¿no? En cuestión al estímulo manual. Retrasa la aparición de fatiga muscular, ajá, así como también evita la formación de adherencias y las elimina una vez formadas, ¿no? Ayuda a la realineación de las fibras musculares tras una lesión. Entonces, todo esto me va a estar ayudando, un masaje terapéutico específico, ¿no? Porque consigo lleva, ajá, un buen estímulo, ajá. Para poder conseguir una buena valoración en tu paciente, un buen examen en el abordaje de sus articulaciones periféricas, del tronco, de su espalda, tenemos que realizar ciertos procesos. En este caso platicábamos
de una observación general y una historia del caso, ¿no? Que para esto también consiste en realizar una buena historia clínica, poder preguntar lo mejor que se pueda en el paciente para no causar daño. ¿Sabes qué? Yo tengo tal enfermedad, tengo tal alteración, por consiguiente, no voy a lo mejor no voy a tocar esa zona donde duele, está presentando a lo mejor una fractura, puede ser contraproducente entrar con a lo mejor un tipo de masaje en el que pueda dañar. Necesito saber un poquito en cuestión a cada uno de los sistemas, ¿no? Sistema tegumentario, cardiovascular, respiratorio, digestivo, ajá. ¿Por qué? Por la importancia que damos al tocar al paciente, ¿no? El tocar al paciente, el palpar al paciente, el entrar en conexión con la musculatura desde piel, estamos entrando, ajá, con lo más importante del cuerpo, del ser humano, que es el sistema nervioso. Ajá. Una vez que yo entro en contacto con el paciente, empiezo a estimular, empiezo a liberar, ajá, muchas como tal células, ¿no? En este caso hablamos desde lo que empezamos a tocar, que es piel, ¿no? Una vez tocando ligeramente al paciente, detectamos estas capas en las cuales nos presenta, que son tres, ¿no? Hipodermis, epidermis, dermis. Ajá. Y que bueno, en estas capas, pues no nada más es piel y ya, sino que en ella pues contienen vasos sanguíneos, contienen los famosos receptores sensoriales, ajá, nervios que van a estar actuando a nivel de piel, entonces por consiguiente pues no es nada sencillo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues al tocar al paciente me dijo, tengo adormecimiento, no percibo que me estés tocando, lo sé porque lo estoy viendo, ¿no? A lo mejor está observando que se la estás tocando, pero no siente, ¿sabes que no tengo esa sensación, ¿no? Entonces es importante poder analizar, poder explorar al paciente en cuestión azul. Piel, todo en cuestión a piel, tenemos la sección al esqueleto, ¿no? Poder saber cómo se divide el sistema esquelético. Ajá. Aquí tenemos que vamos a tener como dos grandes grupos o dos grandes clasificaciones del esqueleto, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. En este caso, el esqueleto axial es lo azul que vemos en la imagen. Y el esqueleto apendicular es lo azul, lo blanco que vemos en la imagen. Ajá. ¿Esto por qué lo muestro? Porque para dar un masaje terapéutico específico y adecuado, se tiene que valorar al paciente completo. Ajá. Todo lo que se mueve o todos los músculos que nosotros le damos masaje, nacen esos músculos, esos nervios del tronco, ajá, de la columna vertebral. De ahí nace la médula espinal y obviamente el cerebro que nos va a regir también y que está a nivel de cráneo. Entonces, por consiguiente, si yo quiero trabajar un hombro, quiero darle el masajito, quiero trabajar la mano, ¿no? El codo, tendré que hacerlo de manera completa. Ajá. En este caso, la extremidad superior, que es mano, codo, hombro, nacen sus nervios medulares y su musculatura, que obviamente la base del área cervical. Ajá. Entonces, o sea, la zona de cuello, tengo que darle masaje, relajar esa musculatura para que de alguna manera suelte a la musculatura de la mano, del hombro y pueda sentirse mejor el paciente. Esto es en cuestión a extremidad superior, ajá, pero también la extremidad inferior
es también de mucha importancia. Por ejemplo, queremos hacer un masaje específico para ciática, ¿no? O para un dolor de rodilla, ajá. Pero a veces nos enfocamos solamente a dar masaje en la rodilla, nos enfocamos solamente en lo que es la pierna, ¿no? De muslo, rodilla, pierna, tobillo, pie. Agarramos todo ese trayecto, pero estos músculos nacen desde la zona de la columna lumbar, ¿no? Cadera. Entonces, si a la hora de realizar un masaje no realizas todo el trayecto del músculo, hay músculos que nacen, ¿sabes qué? Empieza desde la lumbar 4, empieza desde la última costilla y llega el músculo hasta la parte lateral del fémur, ¿no? Entonces, todo ese trayecto tienes que eh, hacerlo, ¿no? En cuestión al masaje. Si nada más tú das masaje en la zona de dolor, ajá, no vas a conseguir una respuesta terapéutica completa. Ajá. No quiere decir que no sirva. Si sirve, si quitas dolor, haces tipo analgésico local, ¿no? Pero para poder quitar realmente toda esa contractura, quitar toda esa lesión muscular, tienes que agarrar pues el origen del músculo, el origen de ese problema, ¿no? Entonces, recordamos que, por ejemplo, una ciática, pues viene desde la zona lumbar, viene desde ahí ese nervio, entonces queremos quitar esa contractura que a veces se llega a perjudicar al nervio, lo llega a aplastar, por decirlo de alguna manera, presionarlo y que, bueno, pues cause mucho dolor, mucha molestia. Entonces, es ahí donde se indica un uso adecuado del masaje terapéutico. No solamente en la zona de dolor, sino tengo que buscar la raíz de ese músculo o bien el origen, la inserción, ajá, que hace ese músculo y poderle dar esa terapéutica, ¿no? En cuestión a la columna, ajá, a la hora de dar el masaje también a veces no lo hacemos de manera adecuada, estamos lastimando los procesos óseos, ajá. Entonces siempre generalmente un masaje va lateralmente a la columna vertebral. Ajá, ¿para qué? Para que no contactemos hueso, no contactemos como tal estas estructuras de la columna y podamos perjudicar en lugar de ayudar, ¿no? al paciente. Lo mismo pasa cuando hacemos un masaje a nivel de zona torácica o de la caja torácica. A veces lesionamos porque lo estamos haciendo de manera inadecuada. Ajá, no se contacta a la hora de dar el masaje hueso, se contacta músculo. ¿No? En este caso, por ejemplo, en costillas, pues nos ubicamos en los intercostales, vamos toda esa estructura, ¿no? Nos topamos con el esternón, ajá. En esa área podemos trabajar la parte anterior del tórax, que serían los pectorales, ajá. Llevar toda esa secuencia, ¿no? Todo ese trayecto muscular. Tenemos ahí. Y bueno, empezamos con un poquito en cuestión al masaje. ¿En qué consiste este masaje? Bueno, pues que en el masaje tenemos dos grandes también clasificaciones, ajá, y que por consiguiente debemos de tener presente qué es lo que quiero lograr en cada paciente. Ajá, puede ser que haga un masaje relajante, sedante, general, ajá, o bien puede ser, ¿sabes qué? Voy a estimular, voy a tonificar, pues todo lo que es la extremidad superior o la inferior. Pero cuando se hace un terapéutico con la finalidad de quitar una lesión real, entonces ahí es donde entramos con, ¿sabes qué?
Bueno, pues a ver, ¿qué zonas voy a estimular, voy a tonificar y qué zonas voy a relajar? Ajá. No, no todo se relaja, no todo se tonifica dependiendo del paciente. Por ejemplo, ahorita vamos a ir con un tipo de alteración, el famoso llamado genuvalgo o genuvaro en cuestión de rodillas, ¿no? Que bueno, ahí tenemos musculatura que se ve muy tensa, muy contracturada, y hay musculatura también que se ve muy relajada. Ajá. Entonces, no solamente voy a dar un masaje en una sola dirección o con un mismo objetivo, ¿no? En una zona trabajaré para tonificar el músculo y en otra para relajar la musculatura. De esta manera haré un masaje terapéutico específico ya en una patología, ¿no? Con una alteración biomecánica. Tenemos entonces los estimulantes o tonificantes, ¿no? Y las maniobras en el masaje, pues son maniobras bruscas, ajá, rápidas e irregulares. Lo más específico, ¿no? O lo más peculiar en un masaje estimulante o tonificante es que las maniobras son rápidas, ajá. O sea, el movimiento es muy rápido, rápido, ¿sale? Y cuando yo quiero ser calmante o sedante, pues aquí tenemos los movimientos que son suaves, lentos, ajá, y rítmicos. Entonces aquí lo más específico o lo ideal para sedar, calmar una zona muscular, tendríamos que hacerlo suavemente, lento, ajá, y obviamente siguiendo las estructuras musculares específicas. Entonces, es por ello que en un uso adecuado de un masaje terapéutico hablamos de líneas, ¿no? Específicas en cuestión a las fibras musculares, ajá, o bien a la estructura, pues, anatómica del paciente, ¿no? Ya ves que, por ejemplo, las extremidades, que son generalmente a lo mejor largas en función al fémur, según la musculatura, si el músculo es transversal, ajá, así tienes que hacer tu masaje, siempre en dirección a las fibras de cada músculo. Ajá, no es en general, sabes que todo para abajo, todo para arriba, es en dirección a cada músculo. Entonces, para esto debemos de saber de musculatura, ajá, de cómo está formado el músculo, de dónde a dónde va, ¿sale? Y eso me garantizará, por consiguiente, el uso adecuado del masaje terapéutico. Tenemos que para también realizar un masaje, de conocer de técnicas específicas, ¿no? De maniobras en el masaje básico, como tenemos las sacudidas, por ejemplo, que se derivan de la vibración, su efecto es suavizante y relajante sobre los músculos y manipulativo sobre las articulaciones. Son efectivas las sacudidas para aliviar la tensión en los brazos, por ejemplo, piernas, para acelerar la circulación y restablecer el tono muscular. Entonces, estas técnicas, pues las debemos de dominar, ¿no? Para poder realizar un buen masaje terapéutico. No solamente consiste, les digo nuevamente, hacer maniobras transversales, hacia arriba, hacia abajo, sino también consiste en poder realizar movimientos con las manos específicos, movimientos con los dedos, ajá, poder entrar en ese aspecto. Eso en cuestión de técnicas adaptativas, sacudidas. Tenemos, por ejemplo, les mencionaba de las más básicas, de las más comunes, presiones, ¿no? Por ejemplo, que en este caso mejora mucho la excitabilidad y el tono muscular. Así también elimina o retarda la fatiga muscular. Ajá.
y aparte de ser de hacer un efecto muy específico en la zona, que es sedante y antiálgica, ¿no? Entonces, generalmente donde duele, donde sientes mucho la molestia, ajá, la contractura muscular, ahí hacemos presión, ¿no? Las tipos presiones, poco a poco, conforme se va liberando el dolor, pues vamos nosotros también de alguna manera liberando. Uh-huh. Entonces, vean, todo esto se debe de conocer para hacer un masaje real terapéutico. Si se desconoce de todo esto, si nada más lo estás haciendo, estás pues como tal, como el aceite, ¿no? Difuminarlo, ajá, esparcirlo, no encontraba como la palabra correcta, ajá, esparcirlo en toda la parte de la piel, del músculo, pues no estaríamos como yendo a un fin, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos aparte de las vibraciones, aparte de las presiones, ¿no? Tenemos otras como amasamientos, fricciones, torsiones, ajá, abanicos, tenemos varias manipulaciones, maniobras en el masaje, por ejemplo, aquí las famosas sacudidas, que como tal, pues nos producen relajación, estimulan la propiocepción, mejora la movilidad articular, ajá, aumentan la elasticidad y disminuye la contracción muscular. Entonces, en sus manipulaciones, el masaje, pues son específicas. Tenemos percusiones, que en este caso estimulan la circulación, ajá, despierta, pues como tal, esa parte muscular. Ajá, la percusión es lo más común, hay golpecitos, ¿no? Tipo eh, en mano como en cazuelita, ¿no? O tipo hacha, también conocido, y esa empezamos a percutir. Eso es la percusión. Generalmente conocemos también un poquito del famoso pellizcamiento. El pellizcamiento tiene su raíz en la percusión y en la hinchadura. Se utiliza en el masaje deportivo, ajá, junto con las sacudidas, además en su utilización en cicatrices adheridas, con el fin de flexibilizarlas, ajá, y despegarlas sobre las fases, por ejemplo, tendones con fines estimulantes. Entonces tenemos ahí el famoso pellizcamiento, generalmente más común en cuestión a cicatrices, por ejemplo, ¿no? Ahí empezamos para, pues, quitar esa adherencia, ¿no? Esa forma de la cicatriz, estimularla de alguna manera, se hacen pellizcamientos. Ajá. Tenemos las famosas torsiones, ajá, estas torsiones, bueno, tienen como base el amasamiento. Uh-huh. Esta técnica se utiliza en el masaje descontracturante, ajá, debido a que, bueno, pues utiliza las fuerzas de cizallamiento en una zona a tratar, provocando una eliminación de la tensión muscular. Entonces, aplicada en ambas manos, en un movimiento simultáneo, es importante utilizar medio deslizante, ¿no? En este caso un aceite, para pues, esa fricción que pues, no sea dolorosa. Entonces, generalmente estas torsiones pues, son más en extremidades inferiores o superiores, donde tenemos el contacto directo, ¿no? Con ese hombro, ese brazo, antebrazo, y que podemos hacer como si estuviéramos exprimiendo una toalla, ¿no? Y esas son tipos torsiones, que finalmente tiene la tarea de descontracturar esa zona. Ajá. Entonces, se cuestionar torsiones y, bueno, para poder analizar, para poder saber qué voy a hacer yo en cada paciente, ajá, a cada paciente se le harán maniobras diferentes,
¿no? Obviamente, de acuerdo a la anatomía propia del paciente, dónde tengo que trabajar, dónde te duele, dónde no te duele, dónde está lesionado. Ajá, entonces se tiene que hacer una valoración de postura. Ajá. Ahí podemos encontrar muchas alteraciones. Lo ideal es encontrar esto de acá arriba, ¿no? Que vean ustedes cómo se ven los hombros, cómo se ven las rodillas, se ven como quizá lo más lineales, ¿no? Rectas posibles, a nivel de los glúteos, ¿no? Los pliegues también es importante analizarlos. Entonces, antes de hacer el uso del masaje, pues tienes que observar, ajá. Ahí antes como tal de acostarlo en tu camilla de masaje, pues tienes que observar, ajá, a ver, un momento de pie, te ponemos ahí, puede ser unas batitas, ajá, en las cuales tú puedas observar cada uno de los pliegues en el paciente, ajá, observar cómo están sus rodillas, por ejemplo, si están muy juntas, si están muy separadas, los pies también como los van observando, si separados, si juntos, ¿no? Eso es en cuestión a la observación y su valoración, ajá, porque pues podemos encontrar este tipo de alteraciones, como el famoso lumbalgo, el varo, ajá. Todo esto es importante observarlo para poder dar un masaje terapéutico específico a las necesidades del paciente. En este caso, por ejemplo, tenemos el valgo, ajá. Toda esta zona generalmente se siente, ajá, contracturada, tensa, y la zona lateral, ajá, los músculos laterales, pues se van a ver muy relajados, ajá, no van a estar tan trabajados, ajá, ¿por qué? Por la posición del paciente, por la posición de los músculos mismos, del hueso. Entonces ahí no nada más voy a agarrar la extremidad inferior, la pierna, el muslo, y voy a hacer pues, movimientos todo hacia abajo, todo hacia arriba, va a depender. ¿Sabes qué? La musculatura externa la voy a tonificar, ajá, voy a hacer movimientos rápidos, bruscos, y de la parte interna voy a hacer movimientos lentos, rítmicos, suaves, ¿no? Para relajar esa musculatura que bueno, de alguna manera se está viendo lesionada. Entonces, esto es en cuestión a la musculatura, ya en una lesión presente, ¿no? En los pacientes. Y obviamente tú con ese masaje específico, ajá, tú podrás pues ayudar un poco a la sintomatología o a la parte biomecánica de esta zona. Puedes tú ayudar a pues de alguna manera quitarle el dolor, quitarle la molestia o empezar a disminuir esta lesión, ¿no? Que en lugar de que aumente poco a poco la unión, ¿verdad? De esas rodillas que se unan cada vez más, bueno, pues tú puedas a lo mejor evitar con ese masajito que se aumente más, que tenga más dolor. Ajá. O bien por lo consiguiente, el famoso gel varo, que bueno, pues tenemos lo contrario, en el varo pues va a estar como abierto, como las piernas de charrito, ¿no? Y que la parte lateral pues va a estar muy tensa, ajá, muy tensa, muy contracturada, y la parte interna va a estar relajada, y entonces ahí mi masaje, para hacerlo terapéutico, tendría que ser diferente, ¿no? Tendría yo que tonificar ahora la parte interna y relajar la parte externa. No nada más es, pues, ¿sabes qué? Te voy a dar, sí, bien, bien padre, y empiezo a esparcir todo mi aceite, maniobras, o sea, es saber de acuerdo a cada paciente. ¿Sabes qué? Tengo dos pacientes, los dos vienen con dolor en rodillas, pero no vas a hacer el mismo masaje a los dos pacientes. Tienes que valorar primero cómo se encuentra, ajá, ese paciente, qué patología presenta, ajá, observarlo anatómicamente, ajá, y
poder ejecutar un masaje adecuado, ¿no? Para poder ser tonificante o sedante en este caso. Y bueno, pues tenemos algunas otras alteraciones que se pueden mostrar en una persona en decúbito lateral, perdón, en una vista lateral, de bipedestación. No es acostado, bueno, también podemos observarlo, pero generalmente estando en bipedestación observamos estas alteraciones, el famoso genio recurvado, ¿no? Que están muy hacia atrás, entonces también aquí se está viendo lesionada la musculatura, toda la parte posterior se va a ver tensa, se va a ver contracturada y toda la parte anterior pues muy relajada. Y entonces aquí también entraré con un uso adecuado de mi masaje. ¿Sabes qué? Pues toda la parte posterior, como el bíceps femoral, como los gastronemios, ¿no? Los tendré que relajar, relajar, ser sedante. Y toda la parte anterior, pues la tendré que tonificar. Al cuádriceps, lo tendré que tonificar. Al tibial anterior también. ¿Por qué? Porque se está viendo lesionado, porque presenta mi paciente una alteración biomecánica, en este caso un geno recurvante. Y es lo mismo que hacemos o que podemos actuar con algunas otras alteraciones que pudiéramos encontrar. Por eso es que se analiza bien la postura, cómo está, tanto la vista anterior, la vista posterior, la vista lateral, y ahí puedo ir analizando cada estructura. Y de acuerdo a esta información, podré indicar, ¿sabes qué? Aquí voy a tonificar, aquí voy a relajar, aquí, ¿sabes qué? Presenta enrojecimiento en el brazo derecho, ¿no? Presenta inflamación que puede ser mm, observable y palpable, ¿no? A lo mejor está en temperatura elevada, local. Entonces ahí, ¿sabes qué? No voy a aplicar mi aceite caliente como canela, ¿no? Mejor aplicar en frío, en este caso eucalipto, menta, para contrarrestar esa inflamación que presenta mi paciente. Entonces, vean, es primero el análisis completo, ¿no? La observación completa del paciente y posteriormente la elección de mis aceites adecuados, ¿no? De mis manipulaciones adecuadas, para poder entrar en esta parte de un masaje correcto y específico. Los hombros, poderlos analizar, si están tienen acortamiento en los trapecios, si hay rotación interna de hombros, externa, si duele, no duele. Todo esto va a ser pues de mucha importancia para no causar daño en mi paciente. Porque, bueno, pues es diferente hacer un masaje terapéutico, hacer pues maniobras inespecíficas, ¿no? O bien el sobar, ¿no? Quizá. Bien, en este caso tenemos, por ejemplo, en cuestión a la misma postura, observar cómo estará este cuello, ¿no? Cómo estará en esta musculatura, cómo estará el trapecio superior, los paravertebrales, cómo estará el esternocleidomastoideo, cada uno de los músculos en esta posición. Obviamente se van a ver tensos, contracturados, y entonces pues tenemos que entrar eh, en esa conexión, ¿no? Con el paciente, esos músculos, ellos ayudar. Tenemos los hombros, tenemos esa elevación, la depresión de los hombros, a veces, ¿sabes qué? Pues no tiene cuello, no es que no tenga, es que está en elevación los hombros y está acortando, ¿no? La cavidad cervical. Hablamos de depresión, retracción, protracción, ¿no? Cuando los hombros se van muy hacia adentro, cuando se van muy hacia afuera y empezamos a encorvarnos. Entonces, un buen análisis en cuestión a los hombros
me indicará un buen masaje terapéutico, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar alteraciones en la columna? Por eso es que me pueden visitar, me pueden decir, ¿sabes qué? Es que tengo un dolor espantoso en la espalda baja, ajá, porque cada aceite, pero no se me soluciona el problema, ¿no? La musculatura, si está relajada, si se está viendo tensionada, contracturada, y bueno, de alguna manera dar un masaje específico por cada músculo. Entrar en conexión con cada uno de los músculos y saber su dirección en cuestión a sus fibras para poderles dar la continuidad, ajá, o darles ese masaje terapéutico específico. Hablamos lo mismo, si está en retrogresión, si hay protección abdominal, si encontramos una persona como muy pancioncita, ¿no? Muy voluminosa en abdomen, pues obviamente nos hablaría de que toda esa musculatura en la cavidad abdominal se está viendo muy, muy relajada. Y la parte del cuadrado lumbar, por ejemplo, se va a estar tensionando demasiado. Entonces, los abdominales los tienes que tonificar. Y la musculatura posterior de la columna lumbar, o sea, el cuadrado lumbar, lo tienes que relajar. Ajá. Tienes que relajar. O sea, tienes que hacer la contraparte. Una cosa la tonificas y otros músculos los relajas. Tiene que ser así para quitar una lesión en específico, un dolor en específico. De lo contrario, pues nada más estamos a lo mejor ayudando, ¿sí? Puedes quitar dolor si tú nada más te enfocas, por ejemplo, en esa espalda baja, te enfocas a darle masajito en esa espalda, le hiciste presiones, le hiciste sacudidas, vibraciones, todo excelente, ¿no? Pero si nada más relajaste esa zona, pues vas a aumentar más esa lesión, ese dolor. Lejos de quitarlo, lo vas a empeorar, ¿no? O bien puede ser momentáneo, puede ser, ¿sabes qué? Sí, me sentí mucho mejor, pero regresa otra vez la molestia. ¿Por qué? Porque aparte de relajar esa musculatura, tienes que tonificar la parte anterior, ¿no? Del paciente, en este caso los abdominales. No sé si me explico con todo esto. Espero que sí, espero que, bueno, esto te ayude a hacer ya un masaje adecuado, ¿no? En cuestión a cada paciente. Es analizar cada uno, ajá, que tiene, sus hombros, sus codos, sus manos, tiene alguna lesión, no la tiene alguna inflamación, ajá, ¿sabes qué? Yo observo que este hombro está como muy flaquito, ¿no? Hablamos de hipotonía, hipertonía, ajá, todas estas alteraciones que, bueno, realmente tienen consigo realizar un buen masaje terapéutico. Aquí está lo que hablábamos, ¿no? Puedo tener en el paciente el famoso recurvatum, flexo, el genio recurvatum, pero también el flexo, o sea que están hacia adelante. Y entonces aquí mi masaje terapéutico tiene que ser diferente. Las dos personas que vienen conmigo a mi masaje vienen con dolor en rodillas, quizá, ¿no? Pero en las dos no les voy a hacer un masaje igual. Les tendré que hacer diferente según las necesidades o bien las alteraciones biomecánicas de cada paciente. Eso es en función al recurvatum, al flexum. Lo ideal, bueno, pues es encontrar al paciente lo más alineado posible, lo más parejo posible en cuestión hablando muscularmente, ¿no? ¿Sabes qué? Que no encuentra yo hipotonía, hipertonía de músculos, inflamaciones, ¿no? Que no pueda yo encontrar eso. Y también, pues a lo mejor algún tipo de alteración en cadera, en pierna, lo cual pues me va a llevar a que la persona pues camine de una manera inadecuada, esté cargando más el peso en una zona,
y por consiguiente, pues me lleve a tensar, a contracturar una pierna más que la otra. Es por ello que puedo observar a veces que en los pacientes pues se ve una pierna más gordita y una más delgada. ¿Por qué? Por la misma tensión, la misma fuerza que está ejerciendo más en una pierna que en la otra, ¿no? Entonces, el masaje terapéutico, chicos, pues como tal es la técnica de los masajes, ajá, que consiste en la manipulación de los tejidos blandos del cuerpo con el propósito de promover la relajación, la circulación sanguínea, liberación, tensión corporal, ajá. Entonces, la incorporación de aceites esenciales para masajes, pues tiene que disminuir, ¿no? La fricción causada por la fuerza que lo ejercen. Y por consiguiente tenemos que escoger nuestro aceite esencial específico, ¿no? Que tiene como la finalidad de actuar como un tranquilizante natural. Entonces estos nos pueden ayudar bastante para que, bueno, pues tu masaje sea un poquito más con el propósito de relajación, ¿no? Entonces tienes que escogerlo, tienes que, como para cada paciente, es lo que te platicaba, que si sabes que está inflamado, está muy caliente la zona, pues con un aceite de eucalipto, menta, ¿no? Fresco, refrescante. Pero si es lo contrario, si está, sabes que muy fría la zona, ajá, tiene algún tipo de procesos de frío, entonces voy a poner un aceite que sea adecuado a esas necesidades. En este caso podría poner canela, ¿no? Caléndula, romero, algún tipo de, de aceite específico. Ajá, o bien de los más neutros, o bien el famoso rey de los aceites, ¿no? Que es lavanda, ajá, por ejemplo, pero también tenemos coco, tenemos almendras, que bueno, que la finalidad es relajar al paciente, ¿no? Relajarlo, pero también ser terapéutico. No nada más consiste en quitar el dolor y ya, sino tal cual quitar un problema, una lesión en específico. Entonces, ser terapéutico va más allá de nuestra capacidad de aliviar el dolor o el malestar. Ajá. El terapeuta es un facilitador del proceso, ajá, de sanación que vive la persona que acude a él. Y cada uno de nosotros pues debe ser consciente del potencial que tiene para afectar la vida de otros o bien pues ayudar, ¿no? Entonces no nada más consiste en esparcir el aceite, sino como tal de saberlo esparcir, saber en qué dirección lo voy a hacer, en qué músculos voy a trabajar y sobre todo qué músculos voy a trabajar, pero también de esos músculos que voy a trabajar, cuáles serán los que voy a tonificar y cuáles son los que voy a relajar. En este caso, para la valoración de las articulaciones, de los huesos, de los músculos y un uso adecuado en el masaje, pues se debe seguir, acuérdense siempre, lo primero, una observación general, la cual me ayudará a analizar si no presenta alguna inflamación, alguna malformación, atrofia, inflamación, diferencia en la longitud de los miembros, ¿no? Todo esto es en cuestión a la observación, una comparación estática del cuerpo, no se está moviendo el paciente, está en una posición neutra, ajá, sin moverse, pero también puede ser movible. Podemos observar los movimientos de las extremidades y del tronco, ajá. A ver, deslízate, camina hacia allá, camina hacia acá, para reforzar esa observación. ¿Sabes qué? Cuando camina se desvía hacia un lado, cuando camina la rodilla sale mucho lateralmente, entonces ahí es donde me voy a enfocar a mi masaje, ¿no? Voy a hacerlo específico, voy a analizar esa rodilla, cómo se encuentra, ¿verdad? Y poder tonificar o relajar si tiene el varo, si tiene el valgo, dependiendo. Ajá.
Bueno, pues eso sería todo en cuestión al seminario de hoy, el uso adecuado del masaje terapéutico.